por seguir en sintonía de A la Medida. Hablemos de la reactivación económica. La cúpula empresarial se ha pronunciado respecto a estas disposiciones y estos son sus comentarios. Y sí creemos que ya era hora de reaperturar la economía. Creemos también que el tema económico, pues la verdad no difiere del tema de salud y que tanto las personas tienen que tener trabajo como tienen que tener salud. Tenemos que aprender a convivir con este virus. Es un virus que hasta que no haya vacuna va a estar con nosotros y como muy bien lo explicó el presidente ayer, nos tenemos que cuidar nosotros para poder cuidar a los demás. Asimismo, consideran que debe sancionarse a las empresas que incumplan con las disposiciones gubernamentales. Conforme va cambiando el semáforo, pues las medidas igual se van a ir suavizando en las empresas. Pero si las empresas están comprometidas, también les voy a ser sincero, van a haber empresas que tal vez no van a cumplir con todos los requerimientos que habrá que sancionar. Pero el sector privado está preparado y todos ya tienen sus protocolos listos y los están aplicando. La reactivación económica definitivamente es un tema muy importante para nuestro país, pero hombre, es que por otro lado está el COVID, así que veamos por favor estos datos para que empecemos juntos todos a hacer nuestros análisis. Desde que se inició la crisis del COVID-19, Sandy, una de las principales metas, fuera de tratar de salir de la misma pandemia, ha sido la reactivación económica de Guatemala. Ahora, importante definitivamente es el aspecto económico, la reactivación de sectores que potencian nuestra economía como el turismo y el sector informal. Ambos se habían visto seriamente afectados por la pandemia y las medidas tomadas. Ahora se espera una recuperación, la cual, hay que decirlo también, es incierta. Estamos hablando ahora, en este momento específicamente, de este sector económico y de turismo. Así es, Julio. Mira, al final entonces hay ciertas restricciones que todavía se mantienen. Hay que tomar en cuenta que no se ha liberado completamente el país. Va a ser algo gradual y va a depender las alertas también que se han establecido. Muy importante, por ejemplo, en el tema de los lugares de trabajo, se va a mantener siempre estas restricciones de que no todos pueden estar en un mismo espacio, sino también tienen que estar las restricciones y por lo tanto los turnos van a empezar. El Ejecutivo hace una propuesta incluso para los horarios, exactamente, va a iniciar a partir de este lunes, el próximo lunes. Sí, del próximo lunes. De 7 a 2 de la tarde y de esta manera entonces ha sugerido que se pueda iniciar con un horario de 9 a 5 para el sector privado. Del sector privado. ¿Cómo ves tú estas alternativas? Bueno, es indiscutible que hablar de la reactivación económica es importante y es necesario en este contexto. Sin embargo, también, hay que poner en contexto ciertas cosas. Para algunos, este es el momento ya de reactivar a Guatemala económicamente y para otros no, porque dicen, pero si todavía no ha llegado el pico de la pandemia, ¿por qué vamos prácticamente a aperturar casi todas las actividades del país con ciertas restricciones? Y en cambio otros dicen, es que si no se hace en este instante, ¿cuándo se va a hacer? Ya ha sido grande el daño también en cuanto al económico y en cuanto a lo personal. Cada uno de los guatemaltecos ha sufrido de una u otra forma esta situación, pero creo que nadie ha sufrido tanto como el sector del turismo, que prácticamente ha visto como un 80 y pico de estas empresas turísticas, hoteleras y pues obviamente también de restaurantes han apenas logrado sobrevivir o muchas de ellas en todo caso han cerrado o cortado las actividades y operaciones aquí en Guatemala. Mira, algo importante va a ser, de hecho ya se ha visto, he visto especialmente por redes sociales algunos restaurantes que pues están preparando o se han estado preparando para esta reactivación. Creo que es muy importante esa previsión que se pueda tener también para que el momento en que se permita precisamente poder, abrir ciertos espacios que ahora ya se tiene esa disposición, especialmente los espacios al aire libre, manteniendo siempre la distancia. Incluso he visto cómo las personas han ido innovándose, Julio, y por ejemplo, han incluso colocado, imagínate, pantallas en las mesas para que hayan 2 personas por mesa, pero divididos con esa pantalla de acrílico y de diferentes materiales. Entonces también es importante, ¿no? Y vemos cómo este tipo de empresas tienen
toda la gana de poder continuar porque obviamente se han visto muy afectados económicamente y están dispuestos también a adaptarse a la nueva normalidad. Sí, definitivamente que eso es una realidad. Yo creo que termina siendo tal vez una exigencia de la mayoría de los guatemaltecos porque el hecho de lo que ha pasado en estos 4 meses ha sido desastroso también en el ámbito de lo económico, en el ámbito de lo laboral para muchísimas familias guatemaltecas, y no para todas, que de una u otra manera pues nos hemos visto afectados en este sentido. Ahora, no es solo el sector económico, el sector del turismo, tanto en la formalidad como en la informalidad, el que se pretende ya que se reactive. También está otro tema que es vital para movilizar a la masa que trabaja, que es la reactivación del transporte. Y eso sí se vuelve difícil, ¿eh? Por supuesto, recordemos que en el transporte, si no se toma en cuenta las consideraciones, donde una de ellas es que la mitad de la capacidad de cada unidad es la que va a funcionar y obviamente se deben establecer los lugares donde las personas se pueden sentar para que exista claridad también. Y aparte tomando en cuenta la capacidad que indica la tarjeta, ¿no? Para que de esta forma se pueda tomar en consideración. ¿Qué pasaría entonces si no se cumplen con estas medidas? Seguramente en el transporte tendríamos un disparo totalmente significativo en los casos positivos, Julio. El gran riesgo de la reapertura económica es precisamente ese, ver un elevamiento total, dramático, de lo que puede ser el COVID-19 en Guatemala. Veamos algunos datos del tema del transporte, porque es importante entonces que lo analicemos también juntos. Sandy, uno de los sectores más esperados para la reactivación es el del transporte, pues ha significado hasta el momento incomodidad y gastos para el guatemalteco. Los transportistas se han visto seriamente afectados y en teoría al menos están listos para la implementación de medidas de prevención a efecto de funcionar de forma parcial. Lo que hay que ver, y esto sí es una situación que para mí es incierta, si estas medidas que teóricamente parecen coherentes en la práctica cotidiana se van a lograr cumplir a la cabalidad, porque vuelvo yo a poner el ejemplo, ¿verdad? Qué bueno que los autobuses lleven su termómetro, ¿cuánto tiempo va a funcionar? Qué bueno que, ¿verdad, Sandy? Qué bueno que estén marcados los asientos, aquí sí, aquí no. ¿Quién va a hacer que se respete esa situación de una manera real? ¿Y quién va a hacer, por ejemplo, no sé si el chofer, los ayudantes, como se les llaman, los brochas coloquialmente en Guatemala, tendrán la capacidad en las paradas de alta dimensión, como por ejemplo el Trébol, por mencionar solo una de ellas, la 18 calle, de impedir el flujo de personas en, digamos, en demasía cuantía en cuanto a la capacidad que ahora van a tener, ¿no? Que es, si mucho, al 50% para municipios, o mejor dicho, para lugares como el departamento de Guatemala, en donde prácticamente todos nuestros municipios están de color rojo. Así es, Julio, y aparte de ello, tomemos en cuenta las tarifas. De hecho, en Villanueva ya hay una propuesta de elevar la tarifa, que normalmente cobran 2 quetzales, la quieren elevar a 5, más de la mitad, la verdad. Entonces, ¿qué otras rutas o qué otros municipios también van a plantear esta posibilidad? Porque ellos indicaban, bueno, vamos a tener menos pasajeros y de alguna forma tenemos que recuperarnos también porque no han estado trabajando. Pero vemos el punto del usuario donde obviamente no tiene la culpa de esta situación y en la cual también se han visto afectados económicamente. Entonces, vemos a los dos sectores afectados, pero que obviamente al final entonces si se diera esta situación el usuario sería el más perjudicado y obviamente hay necesidad también de transportarse, Julio. Entonces, difícil, ¿eh? Es otro de los puntos que se podía tomar en cuenta. ¿Subir o no la tarifa? ¿Qué piensas tú? A ver, difícil porque parte de la gracia que existiría en cuanto a que el transporte vuelva a funcionar es precisamente la tarifa que se tiene en Guatemala, que es bastante cómoda, eso hay que decirlo, ¿no? Es innegable. Sin embargo, el hecho de que ahora tengan que implementarse este tipo de medidas de prevención, de seguridad en contra del COVID y de que solo vayan a funcionar hasta máximo de un 50% o de su capacidad real, pues definitivamente también esto no significará un gran negocio para los transportistas, por lo cual lo que se va a ver afectado es la tarifa. La pregunta es aquí la siguiente: ¿prefiero yo un transporte público con una tarifa aumentada, pero que exista la posibilidad de que yo me transporte en él? ¿O en todo caso prefiero seguir transportándome como pueda, pagando taxi o haciendo carpooling o bueno, yéndome a pie? No sé cómo realmente se está haciendo porque es una situación bien complicada. Han sido ya 4 meses en los cuales los guatemaltecos han sufrido la falta de transporte público, urbano y también el extraurbano.
Efectivamente, así que es necesario también que se pueda tener el control también, claro. Julio. Los operativos, obviamente, que se puedan realizar de verificación va a ser muy importante como apoyo también a las medidas que se han implementado y el cumplimiento de las mismas. El cumplimiento de las mismas. Pero fíjate que, Sandy, no son solo estos sectores. Luego hay otros sectores de la economía guatemalteca que también deben de reactivarse. Así que veamos datos también para que podamos hacer juntos este análisis de otros sectores. ¿Qué otros sectores, Sandy, podrían empezar a funcionar de una forma mínima, pero que permita la reapertura de sus actividades? Bueno, por ejemplo, las iglesias de cualquier denominación podrán celebrar bautizos y bodas por el momento de una duración de hasta 30 minutos y con un máximo de hasta 10 participantes. Los centros comerciales, que es otra situación, podrán abrir también siempre y cuando áreas en donde se aglomeran las personas no estén habilitadas, como por ejemplo los food court, donde los restaurantes, los multirestaurantes, y las compras todas por el momento sean hechas para llevar, sobre todo las de comida, ¿verdad? Los gimnasios por el momento seguirán cerrados en lugares con alerta roja, los bares y discotecas también cerrados en alerta roja, anaranjada y amarilla. Los verdaderos resultados sobre el impacto positivo o en todo caso negativo de la reactivación iniciada por el gobierno, pues podremos verlos de una forma más palpable durante los siguientes 15 días, porque ahí vamos a saber si la economía realmente está empezando a caminar, pero también vamos a saber la otra parte de la moneda, si los contagios de COVID, por el contrario, de verdad se han controlado o se dispara la tasa de contagios a niveles insospechados. Efectivamente, recordemos que en este punto ya hay mucha responsabilidad de cada uno de nosotros. Correcto. Entonces, se han establecido ya la reapertura de diferentes comercios, de diferentes sectores, obviamente con ciertas limitaciones, pero realmente está ahora en nosotros podernos cuidar, seguir promoviendo el distanciamiento social, seguir lavándonos las manos, utilizando alcohol en gel, la mascarilla que siempre ustedes la pueden cargar, va a ser muy importante. Mantengamos las medidas, no bajemos la guardia, porque en este momento es cuando se va a ver entonces qué tan preparados estamos nosotros para enfrentar una pandemia. Esa disciplina social del guatemalteco la vamos a conocer en este instante, cuando veamos ya con esta apertura laboral, con esta apertura económica y de varias actividades e inclusive el transporte, si cada quien ha tenido esa responsabilidad, si ha aprendido realmente durante estos 4 meses cuál es la manera y cuáles son los pasos para cuidarse en lo personal, para cuidarse en lo familiar y para cuidar también al prójimo, aunque no se esté dando cuenta, ¿verdad? Así que lo sabremos pronto, Sandy. Los próximos 15 días serán un buen parámetro. Por supuesto, Julio. Así que vamos a concluir entonces con este tema. Así se han establecido las alertas para de esta forma reactivar poco a poco nuestra economía. Haremos una pausa en este momento y al regresar hablaremos acerca de un tema de polémico, violencia relacionado también con un futbolista. ¿Qué le pasa? Habrá que verlo. No se trata de juzgar a la persona, se trata de juzgar en todo caso las acciones de la figura pública y tratar de entender también la parte personal de alguien pues que ha sido famoso tanto por lo bueno, pero también por la polémica. Por supuesto, buscar soluciones al final de todo. Vamos a hacer un corte en este momento, regresamos entonces con este análisis. Por favor, acompáñenos. Señores, señoras, no cambien porque somos a la medida.